Minutos. Anibel Carrosario. Señores, muy buenos días, muy buen jueves. Inicialmente las excusas por cualquier ruido que puedan sentir de fondo en las intervenciones de todo el programa. Somos, por este momento, sufrimos las consecuencias del progreso, entre comillas, porque están levantando un edificio a nuestro lado y esa labor de las máquinas pesadas nos impacta. Pero bueno, la verdad quisiera pues detenerse estos minutos en otro tipo de tema, en otro tipo de comunicación. Pero es difícil. Es difícil cuando una mujer, Juana Domínguez, de 33 años, es ultimada por su pareja, Joan Manuel Ramírez, de 31. Eso ocurrió, recordarán ustedes, el pasado lunes en la madrugada. Y los cuestionamientos al Ministerio Público, en la persona de Margarita Hernández Morales, quien es la suspendida directora de la Unidad contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República en la provincia de San Pedro de Macorís, son más que válidos. Pero resulta que estas situaciones, si las unimos, por ejemplo, al caso de Anibel González, son una radiografía amarga, muy amarga, pero una radiografía muy realista de la realidad dominicana. No solo del tema de la violencia de género, de cómo se aborde, sino de lo que dicen inclusive nuestras leyes y de cómo tú te apartas de tu función de autoridad. Porque en el caso de la fiscal Margarita Hernández Morales, que había una orden de prisión que tenía más o menos 3 días, me consta de esa orden de prisión. Se ejecutó ayer, pero bien pudieron ejecutarla antes de ayer, porque ella estaba siendo sujeto de investigación, no solo por el caso de Anibel González, sino también por otros, porque de hecho hoy la periodista Oglanesia Pérez aporta una crónica maravillosa en Diario Libre, donde ella dice, acuerdos abreviados en favor de agresores de mujeres. Solo en San Pedro de Macorís, durante el año pasado, se suscribieron 121. En Santo Domingo, Distrito Nacional, 209 y en Santiago, 111. En otras provincias del país también hay, pero no llama tanto la atención por la cantidad. Y en otras no hay, como en Elías Piña, en Dajabón, en Barahona, entre otras tantas. Ahora, ¿qué pasaba en San Pedro de Macorís? Lo primero es que hacer un acuerdo para llevar lo que se llama juicio penal abreviado en San Pedro de Macorís y en cualquier lugar del país es un proceso legal, siempre y cuando las penas que conlleve el delito por el cual te acusen sean de 0 a 20 años. Ya. Ahora, ¿dónde entra la labor irregular de la magistrada Margarita? En que, por ejemplo, en el caso de Juana Domínguez, esa señora fue agredida, esa señora fue dejada por muerta por su esposo. ¿Con cuántas puñaladas en su cuerpo? Con 11. 11 en el año 2017. Y no es solo acuchilladas, puñaladas, porque suena cruel, pero él le dejó el cuchillo en su pecho, se lo dejó en el interior de su pecho y la dejó por muerta. Eso evidentemente implica una pena de prácticamente 30 años, porque se debe juzgar como el hecho mismo. Pero Margarita, un abogado muy popular que se llama Ramón Leonardo Reyes y otros actores del sistema se aprovechan de Juana Domínguez, mujer empobrecida económica y mentalmente, involucrada en un círculo de violencia, y la convencen de retirar la querella. Y la tipificación cambia de intento de homicidio o de intento de feminicidio a una agresión en el marco de la violencia intrafamiliar.
pero esa agresión no está penada con 30 años, como el intento de feminicidio. Está penada con 5. Y a partir de ahí, legalmente, procede el penal abreviado o el acuerdo. Pero hay otro denominador común, no solo el de Margarita Hernández, la fiscal. Es que Ramón Leonardo Reyes, el abogado, participa prácticamente en todos los acuerdos que se hacen en la provincia. Y para colmo, él ni siquiera es un abogado de los números de San Pedro de Macorís, sino que su oficina está en Higüey. ¿Qué demonios hacías ahí? Simple. Lo que había o lo que quizás todavía hay en San Pedro de Macorís es una asociación de malhechores. Y mientras converso con ustedes, estamos colocando los videos de lo que fue el sepelio de Juana Domínguez, de 33 años. Y lo que es la detención de Joan Manuel Ramírez, o no la detención, el conocimiento de la medida de coerción. Porque ustedes saben qué pasó. Que cuando a él lo condenan a 3 años y a la mitad de la pena cumplida, inmediatamente él sale de prisión. ¿Ustedes saben qué pasó? Se juntó con Juana Domínguez. Volvieron a vivir en pareja. Y yo comprendo el círculo de la violencia. Hemos hablado mucho del tema. En este equipo, las mujeres que estamos en este equipo, los hombres que estamos en este equipo, estamos sensibilizados con el tema, afortunadamente. Y hay una cantidad importante de ciudadanos dominicanos que están sensibilizados con el tema. Pero el estar sensibilizado con el tema no evita la pregunta: ¿cómo es posible que tú vuelvas a acostarte con quien te apuñaleó 11 veces, con quien te dejó por muerta, y tú vuelvas a hacer tu vida normal con esa agresión, con ese agresor, con ese psicópata, con esa cosa? Y ella volvió a confiar en él. Ella es oriunda de Atomayor, sus niños están con su abuela, 4 niños están con su abuela, y ella vivía con su pareja agresora en San Pedro de Macorís. Volvió a confiar en él, firmó el desistimiento. En este caso no hay falsedad como en el caso de Anibel González. Volvió a dormir con su verdugo. Dios mío, ¿qué es lo que pasa? A las mujeres, si te levantan la mano, si te levantan la voz, suelta eso, que no hay componte. En el caso de Juana pasó eso, y el domingo en la noche empezaron a dar una vuelta por San Pedro de Macorís, y tenemos las imágenes del agresor por San Pedro de Macorís, por el malecón. Cuando llegaron a la casa hubo una discusión, según él por celos, y él la estranguló, pero dejó el cadáver y se fue a dar una vuelta en San Pedro de Macorís, se fue a tomar alcohol. Le dijo él a los investigadores, pensando cómo deshacerme del cadáver. Oh, Dios. Como a las 6 de la tarde, él como que no se le ocurrió, no tuvo la idea, no supo cómo hacerlo, va a Radio Dial en San Pedro de Macorís y dice: yo sin querer maté a mi mujer, sin querer, entre comillas, y yo quiero entregarme a las autoridades. Y así es que se entrega a las autoridades, y posteriormente las autoridades van a la casucha donde vivían en San Pedro de Macorís y obviamente encuentran el cadáver y se dan cuenta que no fue un golpe sin querer, que él le estranguló. Entonces hago esta historia porque es que necesitamos un abordaje más integral. No es solo la voluntad del Ministerio Público, la voluntad de la Policía Nacional. Señoras y señores, aquí tiene que haber una complicidad en favor de la víctima de la propia familia. Y obviamente la propia mujer, porque no estamos en la época de la caverna, usted mujer tiene que saber que hay herramientas para que usted se salga de ese círculo. No hay hijos, pobreza ni trabajo que pueda justificar eso. Y concluyo, Julio, dame unos segundos para mostrar este video
este video porque es que el tema de la violencia intrafamiliar, lo hemos dicho muchísimas veces, no está vinculada a la clase social. No. Ese es un elemento, eso es una patita de una situación evidentemente más aguda. Entonces, en este video estamos viendo a Héctor Miguel Félix. Héctor Miguel Félix es el presidente o el dueño de una empresa que se llama Publimarch, que funciona aquí en Santo Domingo, que tiene clientes muy prestigiosos. Es una empresa que da servicios que tienen que ver con artes gráficas, con publicidad, con montaje de eventos y demás. En el escenario laboral, él agrede verbal y físicamente a una empleada que se llama Albania Peña. Pero Albania Peña no es solo una empleada, es su esposa. Y quien interviene para evitar la situación pase a mayores es el hijo de ambos. Y también él le da. Y también él lo agrede. Y si usted revisa el Instagram de esa persona, de Héctor Miguel Félix, se da cuenta cómo 3 días antes de la agresión fue el 23 de octubre, él publica una foto en desayuno con mi familia, lo mejor del mundo. Ese bárbaro. Y todas sus redes son una exhibición de una familia hermosa. Pero sus empleados y los parientes de Albania Peña, su esposa, y los parientes de él mismo han tenido que admitir en estos días que eso no es nuevo, que eso era común, que ella era su pelota de juego, que cuando él estaba estresado agredía a la esposa, que cuando él estaba feliz agredía a la esposa. La buena noticia en medio de ese panorama es que ese señor al otro día fue detenido y que hoy está en Najayo cumpliendo 3 meses de coerción. Pero la propia familia ahora está enojada con la mujer que tuvo la valentía de denunciarlo y que tiene obviamente ese video como testimonio. Vean cómo está en todos los escenarios y cómo, independientemente de lo que diga la norma, la actitud de la mujer, el amor propio de la mujer, es el único que puede pautar diferencias claras, porque Juana se volvió a acostar con el hombre que la agredió con 11 puñaladas, que la dejó por muerta. En el caso de Albania Peña, la historia ahora es que ella se levantó y denunció a su agresor.